Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Una alegría saludarlos, una nueva semana donde podemos estar juntos para seguir recorriendo las páginas de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estar terminando un nuevo libro, el séptimo libro ya de la Biblia que llevamos estudiando juntos. Hoy vamos a terminar con el libro de Jueces, vamos a ver los últimos 4 capítulos. El título que hemos elegido para el tema de hoy es Religión sin Dios, ¿no? Un tema fuerte, un tema importante, un tema que es bueno que reflexionemos, ¿no? Porque si bien es cierto que el propósito de Dios, ¿no?, a través de lo que nosotros llamamos religión, ¿no?, que en realidad sería todo un sistema de culto y de adoración, el propósito bueno, ¿no?, de esto es acercarnos a Dios, acercarnos a la adoración, acercarnos a la comunión, ¿no?, con el prójimo. Pero lamentablemente el enemigo de Dios se ha encargado de desvirtuar las cosas, ¿no?, de tal manera que muchas veces la religión va por un camino y podríamos decir Dios va por el otro, ¿no? Lamentablemente muchas veces la religión se ha alejado de Dios, ¿no? Esto no quiere decir que en todos los casos sea así, ni mucho menos, pero sí hay muchos casos, ¿no?, donde tristemente la religión se aleja de Dios, donde el ser humano inclusive puede decir que tiene una religión, pero vive totalmente alejado de Dios y totalmente enajenado de Dios y totalmente fuera de lo que es la voluntad de Dios para sus hijos, ¿no? Por eso es muy triste que en la actualidad uno pueda decir que muchas veces la religión va por un camino y Dios claramente por otro, ¿no? Cuando en realidad la religión debiera llevarnos siempre a Dios, ¿no? Debiera llevarnos siempre a la adoración, al servicio de Dios y al servicio de nuestros semejantes. Los 4 capítulos que vamos a ver hoy contienen 2 historias principalmente, 2 historias de 2 personas que vivían, ¿no?, en el monte de Efraín, porque así comienza el capítulo 17, diciendo un hombre del monte de Efraín, y el capítulo 19, donde también arranca la otra historia, dice, cierto levita vivía como forastero en lo más remoto del monte de Efraín. El último juez, ¿no?, el último juez sobre el cual se habla en el libro de Jueces y en la Biblia fue Sansón, el cual estudiamos la semana pasada. Los últimos 4 capítulos del libro no nos hablan de ningún juez, ¿no?, sino que nos hablan de un tiempo muy peculiar, donde 4 veces encontramos en estos 4 capítulos la frase, en aquellos días no había rey en Israel. El hecho de que no hubiera rey significaba también que no hubiera un hombre designado por Dios, ¿no? Porque Israel, hasta allí, desde que Moisés los había sacado de Egipto, se podría decir que Dios era su gobernante, ¿no? Y siempre tenía a alguien, como fue Moisés primero, como fue Josué después, como utilizó después a los jueces. Pero en estos 4 capítulos dice que no había rey, no había ningún referente para el pueblo. Y como no lo había, dice que cada uno, tristemente, hacía lo que bien le parecía, ¿no? Eran días sin rey para el pueblo de Dios, pero también eran días sin Dios, ¿no?, como vamos a ver en el relato. Por eso elegimos este título, ¿no?, Religión sin Dios, porque en estos días no había rey, no había Dios, ¿no?, por lo menos no había un conocimiento del Dios verdadero, ¿no?, y una práctica de las enseñanzas que el Dios verdadero había transmitido, ¿no?, a lo largo de muchos años, pero sí parecía haber religión, ¿no? Por eso la introducción esta que estamos haciendo, donde decimos que tristemente muchas veces en la historia de la humanidad la religión ha ido por un camino diferente, ¿no?, al camino de Dios. Son 2 historias, como le dijimos, una está en los capítulos 17 y 18, la primera es la historia de un hombre llamado Micaía, ¿no? Y así comienza el relato. Jueces entonces, capítulo 17, dice, un hombre del monte de Efraín llamado Micaía dijo a su madre, los 1100 ciclos, ¿no?, que son 13 kilogramos, de plata que te fueron hurtados, por los que lanzaste una maldición, que yo oí, dice, los tengo yo los había tomado. Y así comienza esta historia, ¿no?, con un joven llamado Micaía que escucha a su madre maldecir a quien le había robado, pero resulta que el que le había robado era su propio hijo, ¿no?, era Micaía, que al escuchar la maldición, lo cual también habla de la importancia, ¿no?, que le daban
allí en esa época y en esa cultura, la bendición o la maldición. ¿Se acuerdan ustedes los relatos de Balán, de Balac? Y donde distintas personas buscaban y donde había, más allá de que había personas que sinceramente buscaban la bendición de Dios, también había mucha superstición, ¿no?, en ese momento de la historia. Y esta persona, cuando su madre hace esta maldición, es como que se asusta y confiesa, ¿no? Le dice: mamá, la plata la tenía yo. Bueno, la madre lo perdona, ¿no? Cuando él hace esta confesión lo perdona, y la madre dice que ese dinero ella lo había dedicado, ¿no?, para hacer algunos como ídolos, digamos, como imágenes, ¿no?, a las cuales adorar. Pero bueno, ante la confesión del hijo, la madre le ofrece que él se quedara con ese dinero, pero el hijo le dice no, que fuera destinado al propósito que la madre había determinado, ¿no? Entonces, si seguimos leyendo, en el versículo 4 dice: pero él devolvió el dinero a su madre. Ella tomó 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien le hizo una imagen de talla y un ídolo de fundición, que fueron puestos en casa de Micaía, ¿no? Lamentablemente, esto estaba totalmente prohibido por Dios, ¿no? Dios había sido muy específico con Moisés, había sido muy específico con Josué, se lo había repetido al pueblo de Israel una y otra vez, ¿no? Una y otra vez, que Dios no quería que lo representaran con ninguna imagen, mucho menos que hicieran, ¿no?, una imagen de fundición y que la adoraran o que le pidiesen cosas, muchísimo menos. Eso estaba expresamente prohibido en los 10 mandamientos y en muchas otras leyes y enseñanzas que ya vimos cuando estudiamos los primeros 5 libros de la Biblia. Sin embargo, aquí vemos un caso de idolatría. Por eso digo, había religión, ¿no? Aquí vemos muestra de que había religión, pero no había Dios, ¿no? O por lo menos no había un conocimiento y una aplicación de las enseñanzas del Dios verdadero, sino nunca ellos hubieran hecho estos ídolos de fundición. Pero no solamente eso, el versículo 5 dice que Micaía tuvo una casa de culto, ¿no? Hizo un efod y algunos ídolos y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote, es decir, estableció una casa de culto, estableció a uno de sus hijos como sacerdote. Nada de esto fue mandado por Dios. Esto es muy parecido a lo que había sucedido con Israel en la historia del becerro de oro, ¿no? Cuando Aarón, presionado por el pueblo, allí en Éxodo capítulo 32, ¿no? Mientras Moisés estaba en el monte, erigen este becerro que ellos decían que representaba a Jehová, pero que en realidad no era lo que Dios había pedido. Bueno, esto es muy parecido, ¿no? Allí levanta estos ídolos, estas imágenes de fundición, pero no solamente eso, sino que establece una casa de culto, establece sacerdotes, ¿no? Esto también es lo que más adelante en la historia de los reyes de Israel se iba a conocer como el pecado de Jeroboam, ¿no? Lo mismo, la misma práctica, establecer lugares de culto, establecer sacerdocios que Dios no había mandado, que Dios no había pedido y que por lo tanto no contaban con su bendición, ¿no? Nuevamente, en esos días religión aparentemente había, ¿no? Por lo que estamos viendo, lo que no había era un conocimiento del Dios verdadero, ¿no? Que durante tantos siglos venía guiando a su pueblo. Y ahí en el versículo 6 es la primera vez que aparece la frase esta que yo les comentaba al principio y que se puede leer al menos 4 veces en estos últimos 4 capítulos, donde dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La historia en el capítulo 18 va a pegar un giro, ¿no? Y cómo esta acción de este hombre Micaía termina contagiando después a toda una tribu de Israel, ¿no? Porque en el capítulo 18 dice que Dan busca territorio, la tribu de Dan era una de las 12. Dice que en ese tiempo, vuelve a repetir, no había rey en Israel y la tribu de Dan buscaba posesión donde habitar. Entonces manda, como era la costumbre, 5 hombres de avanzada, 5 exploradores, ¿no? Los cuales se encuentran con un levita que había llegado a la casa de Micaía y al cual Micaía había recibido y que como era levita le había dado para que él administre allí el servicio de ese culto, ¿no?, que él se había armado en su propia casa. Y estos hombres llegan y le preguntan en el capítulo 18, versículo 5, le dijeron a este levita, que se encontraba en la casa de Micaía ministrando: pregunta pues a Dios si he de prosperar este viaje que hacemos, ¿no? Donde estaban buscando lugar para la tribu de Dan.
Y el sacerdote respondió: vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. Lo cierto es que en ninguna parte se narra que este sacerdote haya consultado a Dios, sino que directamente él les dio esa respuesta, ¿no? Bueno, y estos hombres se marchan, pero resulta que después, cuando llegan 600 hombres armados de la tribu de Dan para tomar una ciudad que se llamaba Lais, se enteran de que Micaía tenía todo un servicio de culto e imágenes en su casa. Entonces, estos hombres guerreros, estos 600 hombres, van hasta la casa de Micaía, ¿no? Van hasta la casa de él. Dice en el versículo 17 del capítulo 18 que los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los ídolos, las imágenes de fundición, en presencia del sacerdote que estaba a la puerta con los 600 hombres armados, ¿no? Y el versículo 19 dice que cuando ellos entraron, ¿no?, en la casa de Micaía, versículo 18, y tomaron la imagen de talla, el efod, los ídolos, la imagen de fundición, el sacerdote le dijo: ¿qué hacen, no? ¿A dónde se lo están llevando? Y ellos respondieron: calla, pues pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas sacerdote de un solo hombre que de una tribu y una familia de Israel. Y este hombre, no sabemos si intimidado o no, acepta, abandona la casa de Micaía, pero no solo, sino que se llevan todos los ídolos, ¿no? Y se llevan al sacerdote para que los bendijera. De alguna manera esperaba eso la tribu de Dan a la hora de conquistar a esta ciudad llamada Lais, ¿no?, de la cual se habla a partir del versículo 22. Aquí vemos cómo la acción primero de una madre, de un hombre, luego como Micaía, que se vuelca a la idolatría, que arma un culto personal, por decirlo de alguna manera, se lo termina esto contagiando, si vale el término, a toda una tribu completa, ¿no? Porque toda una tribu completa después de Israel iba a practicar esta idolatría, lo cual, vuelvo a repetir, esto, si bien acá en este texto no lo dice, pero si uno lee todas las enseñanzas de Moisés y de Josué y también de algunos de los jueces, esto estaba expresamente prohibido por Dios. Religión sin Dios, ¿no? Religión sin Dios para Micaía, religión sin Dios para la tribu de Dan ahora. Con lo cual no se estaba haciendo la voluntad de Dios. En el capítulo 19 comienza allí otra historia, ¿no? Dice que en esos días en que no había rey en Israel, se repite por tercera vez, cierto levita vivía como forastero en lo más remoto del monte de Efraín y había tomado esposa concubina de Belén de Judá. El relato que comienza acá en Jueces 19 y que termina en el capítulo 21 con el fin del libro ya, es uno de los relatos más crudos y cruentos que podemos encontrar en las Escrituras, ¿no? Si bien es cierto que la Biblia es la palabra de Dios, hay textos que dicen que las cosas que están escritas en la Biblia son para enseñarnos, ¿no? Que las cosas que están en la Biblia son para advertirnos, son para que no repitamos errores, ¿no?, de generaciones pasadas. Por lo tanto, en la Biblia nos podemos encontrar con todo tipo de relato. Eso no significa que la Biblia o que Dios avale, ¿no?, cada una de las cosas que están escritas acá, en el sentido de que Dios no estuvo de acuerdo con todo lo que los hombres hicieron, ¿no? Pero esa historia está registrada acá y Dios la puso para dejarnos una enseñanza. Yo creo que en este caso todo se encamina, ¿no? Si partimos de la historia de Micaía, de la tribu de Dan, y ahora entramos en este segundo relato, en estos 4 capítulos que aparecen y que describen una misma época del pueblo de Israel donde no había rey, todo esto se encamina a mostrarnos justamente las consecuencias de la religión sin Dios, ¿no? Podrían ser religiosos, podrían ser el pueblo de Dios, pero si Dios no estaba, eran peores quizás que aquellos que nunca habían tenido el conocimiento de Dios. Hoy diríamos eran peores que un ateo, seguramente estos cristianos, entre comillas, por las cosas que hacían y las que vamos a ver ahora, ¿no? Vuelvo a insistir, lo que vamos a leer ahora es muy fuerte y es una de las cosas más cruentas y viles que se narran
en las Sagradas Escrituras. Resulta que este levita, yo voy a ir sintetizando, contándoles, ¿no?, parte del relato. Resulta que este levita, que se menciona aquí en el versículo 1, dice el versículo que él había tomado, esposa concubina de Belén de Judá, ¿no? Dice, y ella le fue infiel, lo dejó y volvió a la casa de su padre en Belén de Judá. Bueno, pasados unos meses, este levita vuelve, o va, mejor dicho, en busca de su esposa, de su concubina, va a la casa de su suegro, ¿no?, a donde ella estaba. El suegro lo recibe bien, dice el relato allí del capítulo 19. Ustedes después lo pueden leer completo, ¿no? El suegro lo recibe bien y al punto que el suegro después le insiste para que no se vaya tan rápido, ¿no? Él 2 o 3 veces amagó ya con querer irse, pero el suegro decía, no, quédate un poco más, quédate un poco más. Pero bueno, finalmente, y ante el ruego también del suegro de que se quedara un poco más la última vez, este hombre, este levita, decide que no, que ya era tiempo de partir. Se van, ¿no? Cuando se van, dice el versículo 11, el versículo 11 del capítulo 19, dice que al llegar a Jebús, el día había declinado mucho, ¿no? En aquellos tiempos, quizás como en la actualidad también, pero en aquellos tiempos mucho más, viajar de noche no era para nada aconsejable, ¿no? Por la inseguridad, no solamente de algún asaltante, sino también de las fieras del campo, ¿no? No era para nada aconsejable viajar de noche. Entonces dice aquí que el día había declinado mucho. Entonces el criado le dijo a su señor, vamos a esta ciudad de los jebuseos a pasar la noche allí. Pero su señor, que es este levita, le respondió, no vayamos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de Israel, sigamos hasta Gaba, ¿no? En principio está bien lo que responde aquí el levita, ¿no? Porque esto era una práctica ya de los tiempos de Abraham, ¿no?, donde ellos preferían hospedarse en lugares donde hubiera gente de su pueblo, esperando un mejor trato, esperando un buen trato y esperando no recibir un maltrato en alguna ciudad donde no se temía el nombre de Dios, ¿no?, donde no se conocía a Dios o donde no se lo adoraba y donde podía ser más peligrosos para ellos. En un principio, la decisión de este levita parece acertada, ¿no? Es como si hoy dijéramos, no, vamos allá, que allá son todos cristianos, ¿no? Más o menos eso es lo que sucedió, ¿no?, en ese momento. Pero bueno, lamentablemente eso no iba a ser garantía, ¿no? Por eso vuelvo al título del mensaje de hoy, religión sin Dios, ¿no? Una cosa es ir a un lugar donde Dios está y donde Dios se manifiesta a través de los frutos del Espíritu Santo, ¿no?, de los cuales habla la Biblia en el Nuevo Testamento, un lugar donde hay amor, donde hay gozo, donde hay paz, donde hay paciencia, donde hay benignidad, donde hay mansedumbre, templanza. Eso es una cosa. Ahora, ir a otro lado donde dicen que son cristianos, pero vos ves violencia, enfrentamientos, ira, lujuria, no sé, un montón de acciones humanas, ¿no?, que podríamos mencionar, y de gente que dice ser cristiana, eso es otra cosa, ¿no? Por eso voy a insistir mucho con este término, ¿no? Una cosa es religión, otra cosa es Dios, ¿no? Con esto no estoy hablando en contra de la religión, ¿no? De hecho, yo pertenezco a una, me congrego en una iglesia, considero que es importante y que justamente es algo que Dios colocó para acercarnos a Dios, ¿no?, para que lo conozcamos mejor, para también tener la compañía de otros creyentes, para alentarnos mutuamente, para escudriñar juntos la Biblia, para orar juntos. Es importantísimo, ¿no? Lo que quiero decir es que no todo aquel que dice practicar una religión necesariamente tiene a Dios, ¿no? Como no todo aquel que dice ser cristiano necesariamente tiene a Dios. Lamentablemente hoy hay mucho engaño al respecto, ¿no? Hay muchas personas que toman livianamente el nombre de cristianos o muchas personas que dicen practicar una religión, pero que después en sus acciones uno se da cuenta que Dios ahí no está. Y es una realidad. A veces es difícil hablar de estos temas, ¿no? A veces a uno como cristiano siente vergüenza, ¿no?, de ciertas actitudes o ciertas acciones, ¿no?, de personas que dicen ser cristianas, pero cuando vos ves las acciones y el daño que causan a otros, es muy triste realmente, es muy triste. Bueno, como le decía al principio, la Biblia y Dios no callan, Dios nos expone, ¿no?, en su palabra lo bueno, lo malo, y nos alienta a seguir lo bueno todo el tiempo, ¿no? Lo cierto es entonces que este levita dice, vamos a Gaba, lo voy a decir en términos modernos porque ahí son cristianos.
Lo que va a ocurrir aquí es realmente terrible, es realmente terrible. Habla mal del levita también, habla mal de los habitantes de la ciudad, y es un relato muy, muy parecido a lo que sucedió en Sodoma, ¿no? Y Sodoma, que está en el libro de Génesis, donde vivía Lot con su familia y que fue una de las ciudades destruidas por Dios a causa de la perversidad que había ahí, Sodoma fue una de las ciudades más pecadoras, más perversas, ¿no? De las cuales este mundo haya tenido noticia, ¿no? Y lo que sucede aquí en Gaba, ¿no? Que era un lugar supuestamente donde había hijos de Dios, no tiene ninguna diferencia con lo que sucedió en Sodoma con Lot. Porque si ustedes recuerdan, cuando Lot estaba allí en Sodoma, que había recibido a los ángeles, esa noche los habitantes del lugar dice que habían rodeado la casa y querían sacar afuera a esos visitantes, ¿no? Para cometer toda serie de abusos y de violencia, ¿no? Sobre ellos. Y acá va a pasar lo mismo, ¿no? Porque primero que estos van a Gaba y están en la plaza porque nadie los hospedaba, ¿no? Supuestamente en un lugar cristiano, pero nadie les daba hospedaje, nadie. Hasta que lo último de todo aparece un señor mayor, ¿no? Como lo describe aquí, un hombre de edad, que seguramente movido a compasión le dijo, vengan a mi casa, ¿no? Y se lo lleva a la casa. Pero cuando se lo lleva, dice el versículo 22 del capítulo 19, que cuando estaban gozosos, los hombres perversos de esa ciudad, lugar cristiano, ¿no? Los hombres perversos, dice, de esa ciudad, acercaron la casa y golpearon la puerta y dijeron al anciano, dueño de la casa, saca fuera al hombre que ha entrado en su casa para que lo conozcamos. Y se usa el mismo término que aparece en Génesis, ¿no? Con la historia de Lot que yo les refería recién, y que este conocer no tiene que ver con buenas intenciones, tiene que ver con abuso físico, tiene que ver con violencia física, tiene que ver con perversidades de índole sexual, tiene que ver con un montón de esas cosas lo que ellos querían hacer, ¿no? Sorprendentemente, este levita, que debía ser un hombre de Dios, ¿no? Si era levita, se supone que en algún momento habrá recibido la instrucción propia, ¿no? De quienes ministraban para Dios. Sorprendentemente y cobardemente este levita, para preservarse él, saca afuera a su concubina, ¿no? Y la Biblia cuenta aquí, en un relato muy duro, que dice que toda la noche esos hombres perversos que estaban allí afuera abusaron de esta pobre mujer al punto de dejarla muerta, ¿no? Al punto de dejarla muerta. A la mañana, cuando abren la puerta, la mujer yacía, ¿no? Como dice, por lo que dice el relato, es como uno se imagina a la mujer como arañando, ¿no? La puerta, pidiendo que le abrieran. Cobardemente, este levita la había dejado afuera. Y bueno, allí, luego de sufrir todo tipo de violencia, esta mujer fue muerta. No solamente eso, por eso yo les decía que esto es uno de los relatos más terribles, ¿no? Y más crudos que encontramos en la Biblia, sino que el levita, cuando ve que lo que había sucedido, si uso un término que usamos en la actualidad, ¿no? Y para crímenes realmente perversos y crímenes de los cuales a veces uno ni quiere escuchar, ¿no? Por lo aberrante de las situaciones, este hombre descuartiza a la mujer, ¿no? La parte en 12 partes, el cuerpo, ¿no? Ya de esta mujer muerta, lo parte en 12 partes y manda una parte a cada tribu de Israel. Terrible, realmente terrible, se pone la piel de gallina de uno, ¿no? Cuando lee este relato. Y el versículo 30 del capítulo 19 dice que todo el que lo veía decía, jamás se ha cometido ni se ha visto tal cosa desde que Israel subió de Egipto. Consideren esto, deliberen y den consejo. La gente estaba en shock, ¿no? Cuando se entera de toda esta situación, dicen esto es lo peor que pasó desde que Israel sale de Egipto. No hay un antecedente de algo tan cruento que haya acontecido, ¿no? Entonces en el capítulo 20 dice que entonces salieron consternados por lo que había sucedido, dice, salieron todos los israelitas
y se reunió la congregación como un solo hombre. Algo que evidentemente hacía mucho tiempo no pasaba, ¿no? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero consternados, espantados por este crimen aberrante y por lo que había pasado, se juntan todos, ¿no? Y el versículo 2 dice que los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, estaban presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400.000 hombres armados, ¿no? Dispuestos a hacer justicia, totalmente indignados. Y entonces van al levita y le dice, cuéntanos cómo fue esta maldad. Y el levita les cuenta, o sea, le cuenta todo, si ustedes lo quieren leer después, desde el versículo 4 en adelante, les cuenta todo con lujo de detalles, solamente que el levita omite algo. No dice que fue él el que sacó a la mujer afuera, ¿no? Sino que dice que estaban en la casa, a ver si lo encuentro por aquí, se los voy a leer directamente de la Biblia. Dice en el versículo 4, dice, entonces el levita, esposo de la mujer muerta, respondió, yo llegué a Gaba de Benjamín, ¿no? De la tribu de Benjamín, con mi concubina para pasar la noche, y se levantaron contra mí los de Gaba, cercaron la casa de noche con la idea de matarme, abusaron de mi concubina de tal manera que ella murió. Entonces tomé a mi concubina, bueno, y cuenta lo que había hecho, ¿no? Pero él omite decir que él la había sacado afuera, ¿no? O sea, tras, bueno, todo lo aberrante, ¿no? de la situación, agrega aquí ocultamiento, ¿no? De parte de la información en su cobardía para seguir salvándose él, ¿no? Los de Israel, bueno, el pueblo, como leímos, se indigna, y en el versículo 13 van a este pueblo y dicen, entreguen pues a esos hombres perversos de Gaba, dice, para que los matemos y borremos el mal de Israel, ¿no? Pero sorprendentemente los de la tribu de Benjamín no lo quieren entregar, ¿no? Y aquí hay otra cuestión, ¿no? Hablábamos de religión sin Dios, cristianos sin Cristo, ¿no? Gente que dice ser cristiana pero que actúa de una manera perversa. Y acá aparecen situaciones de ocultamiento y encubrimiento, ¿no? Los de Benjamín, en vez de agarrar a todos estos perversos y decir, tómenlos, fueron estos los que hicieron esto tan aberrante, no se los quisieron entregar, ¿no? No quisieron sacar el mal de ellos, sino que tuvieron una actitud, diríamos hoy, quizás corporativa, quizás de ocultamiento, de guardar bajo la alfombra, y no los quisieron entregar. Bueno, esto produjo la indignación de todo Israel, que fue a la batalla contra ellos, ¿no? Increíblemente, las primeras batallas, a pesar de que los superaban ampliamente en número, las primeras batallas se imponen los de Benjamín, ¿no? Y entonces, a partir del versículo 26, ¿no? del capítulo 20, nos vamos a encontrar acá tengo un subtítulo que dice derrota convertida en victoria, ¿no? Y nos vamos a encontrar en un punto de inflexión, donde después de tanta maldad, ¿no? Gente que no tenía rey, gente que no tenía evidentemente a Dios, sino que estaba gobernada por el otro, ¿no? Diría alguien, pero gente que supuestamente era religiosa, ¿no? Y gente que supuestamente tenía religión, pero bueno, ante estas situaciones como que fueron sacudidos, y en el versículo 26 dice, entonces los israelitas y todo el pueblo fueron a la casa de Dios, ¿no? Lo que lamentablemente habían abandonado, evidentemente por tanto tiempo, fueron a la casa de Dios, lloraron, se sentaron ante el Señor, ayunaron ese día hasta la tarde, sacrificaron holocaustos y pacíficos, dice, ante el Señor, ¿no? Clamaron, lloraron, se consagraron a Dios, y recién ahí, bueno, va a aparecer después en el relato que Dios le va a dar la victoria sobre los de Benjamín, que habían encubierto este terrible crimen perpetrado por un grupo de gente perversa que habitaba allí en Gabá, ¿no? Esto se da al punto que después casi la tribu de Benjamín se extingue, ¿no? Esto lo narra el último capítulo del libro de Jueces, porque los demás dijeron, ni siquiera le vamos a dar de nuestras esposas a los que quedaron, ¿no? Finalmente después es como que los terminan perdonando, como que sienten pena de que Israel perdiera a una de sus tribus, y bueno, allí instrumentan algunas formas de que ellos pudieran tomar esposas y que esa tribu no se perdiera para siempre. Relatos, como les dije, llenos, ¿no? Estos dos relatos llenos de religión,
vacíos de Dios, vacíos de rey, vacíos de liderazgo espiritual, ¿no? Hasta el final, donde finalmente parece ser que ellos se compungen de corazón y van a Dios, ¿no? En busca de orientación, y van a Dios con arrepentimiento, y las cosas parecen ponerse en orden, ¿no? Sin embargo, por muchos años, por mucho tiempo, se habló de estos terribles acontecimientos ocurridos allí, ¿no? Y quería leerles, había cerrado la Biblia, pero la vuelvo a abrir porque quería leerles cómo termina el libro de Jueces, el último versículo, en el capítulo 21, en el verso 25, dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien, ¿no? Es la cuarta vez que lo dice en estos 4 capítulos, y realmente qué terrible, ¿no? Qué terrible todo lo que hemos visto en estas 2 historias, que comenzó con un muchacho que le roba a su madre, que siguió con idolatría personal, idolatría luego de toda una tribu, violencia, ¿no? Porque allí hay una serie de amenazas para llevarse todos los ídolos, la situación hasta del levita, ¿no? Con infidelidad, luego con también una situación totalmente perversa, totalmente condenable, una cobardía total por parte de él con lo que hace, una situación que conmueve hasta los huesos, podríamos decir, ¿no? al pueblo, y que finalmente eso produce una reacción que hace que, tras querer solucionar ellos, ¿no? Tomar venganza a ellos y no poder, hace que vayan a Dios y hacen que de alguna manera las cosas se empezaran a encaminar un poco. Pero la gran enseñanza, ¿no? Si uno dijera, bueno, a ver, ¿qué sacamos de estos 4 capítulos? Yo creo que la gran enseñanza, ¿no? O la gran advertencia que tenemos es que puede haber, lamentablemente, religión sin Dios. Y gente que dice ser religiosa puede actuar peor que gente que no es creyente, o que gente que es atea. O sea, eso la Biblia lo deja claro. Lo que nosotros debiéramos preguntarnos, ¿no? al haber estudiado estos pasajes, es mi religión, ¿no? Cualquiera que sea, mi religión, la que yo practico, la que tengo en mi corazón, me está llevando a una comunión diaria con Dios. Mi religión hace que yo ore todos los días buscando la presencia de Dios en mi vida. Mi religión hace que yo lea la Biblia para buscar los consejos divinos, lo que Dios quiere, ¿no? Para que vivamos mejor, para que seamos fieles hijos suyos, para que podamos ser perdonados también de los errores que cometemos, para que podamos ser restaurados, para que podamos sentir paz, tranquilidad. Mi religión me lleva a todo eso. Mi religión está fundamentada en los principios bíblicos, sigue la línea de las enseñanzas de Moisés, de Josué, y bueno, y si vamos al Nuevo Testamento, ¿no? Por supuesto, de Jesús, de los apóstoles, sigue esa línea, o está basada como la religión de Micaía, ¿no? Que él estableció su propia casa de culto, él estableció sus sacerdotes, él estableció sus ídolos. Creo que haríamos bien en reflexionar, ¿no? en todo esto. Que Dios nos ayude, ¿no? A que realmente nuestra religión sea realmente una herramienta que nos acerque a Dios, ¿no? Como dije, para que el Espíritu de Dios pueda morar en nuestras vidas y seamos fieles representantes de Dios en el lugar donde nos toque estar, ¿no? Y no nos confiemos, porque muchas veces religión es una cosa, Dios es otra, ¿no? Aunque suene raro, aunque suene extraño, ¿no? Y debemos cada uno hacer, estos temas no son para señalar a nadie, ¿no? Sino que son para hacer un examen personal, ¿no? Para que cada uno pueda hacer un examen personal y reflexionar a partir de estas cosas. La semana que viene, si Dios quiere, estaremos comenzando con un nuevo libro. Vamos a empezar a estudiar el libro de Ruth, ¿no? Primer libro con nombre de mujer que aparece en la Biblia. Así que bueno, los invitamos para dentro de 7 días seguir estudiando juntos y recorriendo juntos las páginas de las Sagradas Escrituras. Que Dios los bendiga mucho. No se olviden de compartir el video, no se olviden de dar un me gusta, de hacer algún comentario. Todo eso nos ayuda a llegar, como siempre decimos, a mayor cantidad de personas cada semana.
Que tengan una hermosa jornada, que tengan una muy linda semana. Nos encontramos, Dios mediante, en 7 días.